Parece que su padre desaparecido ha regresado, dijo el controlador al ver al piloto salir de un avión perdido. El hombre que salió de la cabina había sido declarado legalmente muerto hacía 17 años. La controladora de tráfico aéreo, Diana Wells, no podía creer lo que veía a través de sus binoculares aquella neblinosa mañana de noviembre. La aeronave no identificada había aparecido en el radar apenas unos minutos antes, volando sin señales de transpondedor, sin contacto por radio y, de alguna manera, logrando aterrizar a pesar de que el aeropuerto estaba cerrado debido a las peligrosas condiciones climáticas. Lo que sucedió después perseguiría a la comunidad de la aviación durante décadas. Antes de profundizar, asegúrate de suscribirte ahora. Este canal expone misterios de la aviación e informes prohibidos que la industria intenta ocultar. Activa las notificaciones para que no te pierdas la próxima investigación en las sombras, donde las juntas de seguridad de vuelo se niegan a mirar. Roberto Keller había estado controlando el tráfico aéreo durante 23 años cuando ocurrió el incidente. Había visto de todo, desde cuasi accidentes hasta aterrizajes de emergencia, pero nada lo había preparado para lo que sucedería durante su último turno en el aeropuerto regional de Oak Ridge. Estaba entrenando a Diana esa mañana, testificó Keller más tarde en una audiencia a puerta cerrada. La visibilidad era terrible, menos de un cuarto de milla. Habíamos desviado todos los vuelos entrantes y suspendido todas las salidas. Diana, que había estado en la FAA por poco menos de 4 años, estaba aprendiendo los protocolos específicos de Oak Ridge para condiciones de baja visibilidad. El pequeño aeropuerto regional era famoso por sus complicados aterrizajes, enclavado como estaba entre dos cadenas montañosas, con patrones de viento impredecibles y frecuentes bancos de niebla que llegaban sin previo aviso. Esa mañana en particular, la niebla era tan espesa que las luces de la pista apenas penetraban la densa sopa gris que se había asentado sobre el aeródromo. Al principio, pensé que era un mal funcionamiento del equipo, explicó Roberto, su voz firme pero sus manos temblando visiblemente durante el testimonio grabado. El radar no mostraba nada. Luego, de repente, hubo un contacto, apareciendo a aproximadamente 3.000 pies directamente sobre nuestra pista principal. La versión de los hechos de Diana, grabada por separado para evitar la contaminación cruzada de los testimonios de los testigos, corroboró la evaluación inicial de Roberto. Ejecutamos diagnósticos de inmediato, pensando que era un fantasma del radar o un error del sistema. Pero el retorno fue sólido, consistente. Algo estaba allí que no había estado allí 8 segundos antes. El objeto se movía a solo 73 nudos, inusualmente lento para cualquier aeronave convencional, y descendía constantemente hacia la pista 27. Roberto inició inmediatamente los protocolos de emergencia, activando las luces de aterrizaje de la pista a pesar del estado de cierre del aeropuerto, e intentando contactar por radio en todas las frecuencias disponibles. Noviembre 739 Alpha Whiskey se está acercando a un aeródromo cerrado. Por favor, identifíquese e indique sus intenciones. Su llamada quedó sin respuesta. 3 intentos más no produjeron nada más que estática. Estaba alcanzando el teléfono para alertar a la defensa aérea cuando Diana jadeó, continuó Roberto en su testimonio. Volví a mirar la pantalla y vi que la aeronave había descendido a solo 500 pies. Iba a intentar un aterrizaje. Lo que sucedió después desafía la explicación convencional. A pesar de la visibilidad casi nula, a pesar de no tener guía de la torre, a pesar de todos los protocolos modernos de seguridad de la aviación, la aeronave no identificada ejecutó lo que los testigos describirían más tarde como un aterrizaje perfecto, tocando tierra precisamente en el umbral de la pista y rodando hasta una parada suave exactamente en el punto medio de la pista 27. Pero el radar mostró algo imposible. El perfil de descenso y el patrón de aterrizaje de la aeronave no coincidían con ningún tipo de aeronave conocido en la base de datos de la FAA. Más inquietante fue lo que el radar rastreó durante la aproximación final. La velocidad de la aeronave había disminuido a solo 42 nudos antes del aterrizaje, muy por debajo de la velocidad de pérdida de cualquier aeronave de ala fija conocida. Debería haberse caído del cielo.
señalaría más tarde el investigador de seguridad aérea Malcolm Reed en su informe preliminar. Ninguna aeronave de ala fija de ese tamaño puede mantener la sustentación a esa velocidad. Es aerodinámicamente imposible. Cuando la aeronave se detuvo, Diana agarró los binoculares que se guardaban en la torre para la confirmación visual cuando los sistemas electrónicos fallaban. A través de las pausas en la niebla, pudo distinguir la silueta de lo que parecía ser una pequeña aeronave bimotor, posiblemente un Beechcraft Baron o un modelo similar. Pero algo andaba mal con sus proporciones. La envergadura ligeramente demasiado larga, el fuselaje algo demasiado estrecho. Entonces la niebla cambió y Diana vio el número de cola, N739AW. Sus manos comenzaron a temblar tan violentamente que dejó caer los binoculares. Roberto los atrapó antes de que tocaran el suelo y se los llevó a sus propios ojos. ¿Qué es? ¿Qué viste? «Eso no es posible», susurró Diana, con el rostro descolorido. «Ese es el avión de mi padre». «¿De qué estás hablando?», preguntó Roberto, todavía tratando de distinguir los detalles a través de la niebla arremolinada. N739AW era el indicativo de mi padre. Su Baron 58 desapareció sobre las Rocallosas hace 17 años. Nunca encontraron los restos. Fue declarado muerto 5 años después. Roberto recordaría más tarde el escalofrío que le recorrió la espalda en ese momento. Pensé que estaba confundida, mezclando números debido al estrés de la situación. Pero entonces yo también lo vi. N739AW, claro como el agua. Y recordé el caso. Había sido una de las operaciones de búsqueda más exhaustivas jamás realizadas en esa parte de las Rocallosas. Nunca se encontró rastro de la aeronave ni de su piloto. La seguridad del aeropuerto fue enviada a la pista de inmediato, pero la niebla se había espesado nuevamente, oscureciendo temporalmente la aeronave. Las llamadas de radio aún quedaron sin respuesta. El radar terrestre del aeropuerto mostró la aeronave sentada inmóvil en la pista, pero la señal parecía fluctuar, como si el avión estuviera entrando y saliendo de la existencia física. 23 minutos pasaron antes de que una pausa en la niebla permitiera al equipo de seguridad acercarse a la aeronave. Lo que encontraron estaría sujeto a un feroz debate, testimonios contradictorios y, finalmente, una orden de silencio federal que permanece vigente hasta el día de hoy. La aeronave era de hecho un Beechcraft Baron 58, pero a diferencia de cualquier variante jamás fabricada. El fuselaje parecía a la vez desgastado e imposiblemente prístino, la pintura simultáneamente descolorida y nueva de fábrica, de una manera que el oficial de seguridad James Holden describiría más tarde como mirar dos fotografías superpuestas una sobre otra. Más inquietantes fueron los números de serie en varios componentes que la seguridad fotografió como parte del procedimiento estándar. Cuando luego se contrastaron con las bases de datos del fabricante, más del 60% de las piezas estaban registradas como nunca fabricadas o con fechas de producción listadas como pendientes, fabricación futura. Pero fue lo que sucedió después lo que transformó este incidente de una anomalía de la aviación a algo que desafía la explicación racional. Cuando la seguridad se acercó a la cabina, la puerta se abrió lentamente. Los oficiales levantaron sus linternas, temporalmente cegados por el reflejo de la superficie inusualmente reflectante de la aeronave. Y entonces una figura emergió de la cabina. Sujeto masculino, de aproximadamente 60 a 65 años de edad, decía el informe oficial de seguridad. Cabello plateado, complexión mediana, vistiendo lo que parecía ser una chaqueta de vuelo de cuero vintage y un uniforme de piloto estándar, aunque de un estilo antiguo que no se ve comúnmente desde principios de la década de los 90. El hombre estaba de pie en la parte superior de las escaleras de entrada, parpadeando con aparente confusión ante las linternas apuntándole. Cuando se le pidió que se identificara, según los informes, sonrió y dijo simplemente, «William Wells». Parece que estoy un poco fuera de curso. William Wells, el padre de Diana, que había desaparecido hacía 17 años. El oficial de seguridad Holden inmediatamente llamó a la torre por radio. «Torre, aquí seguridad terrestre. Tenemos una situación.
El piloto se identifica como William Wells, solicitando confirmación e instrucciones. Diana, que había estado escuchando el intercambio por la radio, casi se derrumba. Roberto la guió hasta una silla mientras él se hacía cargo de las comunicaciones. Seguridad terrestre, aquí torre. Mantengan la posición y detengan al individuo. El equipo médico está en camino. No permitan que el sujeto vuelva a entrar en la aeronave. Pero la siguiente transmisión de seguridad terrestre llegó rota, distorsionada. Torre está hablando dice que despegó esta mañana afirma que hoy es 15 de abril de 2006, parece desorientado, pero no, la condición médica parece estable. 15 de abril de 2006, la fecha exacta en que William Wells había desaparecido. Para entonces, la administración del aeropuerto y personal de seguridad adicional habían sido alertados. La sección del aeródromo donde había aterrizado la aeronave fue acordonada, y un equipo de emergencia que incluía a un oficial médico fue enviado a la escena. Diana, en contra de todos los protocolos y a pesar de las objeciones de Roberto, salió de la torre y condujo a una velocidad peligrosa hasta la pista. Lo que sucedió durante los siguientes 37 minutos está documentado solo en informes clasificados y testimonios sellados. Lo que sabemos de los relatos filtrados es que Diana llegó al perímetro de seguridad justo cuando el equipo médico escoltaba al hombre que afirmaba ser William Wells a un vehículo de servicio del aeropuerto. Múltiples testigos describen lo que sucedió después. Diana empujó a 2 oficiales de seguridad corriendo hacia el hombre. «¡Papá!», gritó, su voz cortando la niebla como una fuerza física. El hombre se giró, su expresión cambiando de confusión a sorpresa. «Diana», dijo, «¿qué estás haciendo aquí? ¿Y por qué te ves tan diferente?». Según el testimonio suprimido del oficial Holden, el hombre parecía genuinamente confundido cuando vio a la señora Wells. Seguía diciendo que debería estar en la universidad, que solo tenía 21 años. Cuando ella le dijo qué año era en realidad, que habían pasado 17 años, se agitó, insistiendo en que había despegado hacía solo horas. La oficial médico Patricia Shriver señaló en su evaluación inicial: «El sujeto parece físicamente tener unos 60 años, consistente con la edad que William Wells tendría ahora, no la edad que tenía cuando desapareció». Sin embargo, su estado psicológico no sugiere ninguna conciencia del tiempo transcurrido. Los indicadores clínicos no muestran signos de estrés traumático que uno esperaría de 17 años de supervivencia después de un accidente u otro incidente de aviación. La aeronave en sí planteaba aún más preguntas. Los inspectores de la FAA, que llegaron 3 horas más tarde, encontraron los tanques de combustible casi vacíos, conteniendo solo suficiente combustible para aproximadamente 20 minutos de tiempo de vuelo. Los motores estaban fríos, lo que sugiere que no habían estado funcionando recientemente, a pesar de que la aeronave había aterrizado menos de 1 hora antes de la inspección. El libro de registro, encontrado en la cabina, mostraba la última entrada como 15 de abril de 2006, una verificación previa al vuelo firmada por William Wells antes de lo que debería haber sido un vuelo de rutina de 2 horas desde Denver a Salt Lake City. Pero el hallazgo más inexplicable se produjo cuando los inspectores revisaron el medidor de horas de la aeronave, que registra el tiempo total de funcionamiento de los motores. Mostró un aumento de solo 2 horas y 17 minutos desde la última revisión de mantenimiento documentada en abril de 2006. 2 horas y 17 minutos, no 17 años. Como un investigador de la FAA supuestamente susurró a un colega: «O este medidor está roto, o este avión ha estado en algún lugar donde el tiempo no pasa de la misma manera que aquí». El hombre que afirmaba ser William Wells fue llevado a un centro médico seguro para su evaluación. A Diana se le permitió acompañarlo después de firmar extensos acuerdos de confidencialidad.
La aeronave fue trasladada a un hangar bajo vigilancia las 24 horas, donde un equipo de especialistas, tanto de la FAA como de agencias federales no reveladas, comenzó lo que se convertiría en un examen de 3 meses. Sus hallazgos nunca se han publicado oficialmente, pero fuentes dentro de la investigación han revelado inconsistencias inquietantes. La aviónica de la aeronave, sus sistemas electrónicos, mostraba signos tanto de edad avanzada como de anomalías a nivel cuántico que un científico describió como descoherencia temporal. Las pruebas de materiales encontraron que ciertos componentes de la aeronave tenían una estructura atómica que parecía estar parcialmente desfasada, como si existieran simultáneamente en más de un estado de la materia. Más inquietantes fueron las grabaciones recuperadas de la grabadora de voz de la cabina. Aunque el dispositivo en sí era estándar para el tipo de aeronave y la época, el audio recuperado desafió la explicación. Se podía escuchar a William Wells haciendo llamadas de radio de rutina, informando su posición y respondiendo a las instrucciones del control de tráfico aéreo, pero las voces de los controladores que respondían no podían coincidir con ninguna instalación de tráfico aéreo conocida. Las frecuencias a las que se hacía referencia en las grabaciones tampoco correspondían a ningún canal de aviación asignado, ni actual ni histórico. En un segmento escalofriante, se puede escuchar a Wells decir: Baron N739, AW, solicitando vectores a través de este clima. La visibilidad cae a 0. Un controlador responde con coordenadas que, cuando se trazan, no corresponden a ninguna ubicación en la Tierra, seguido de la advertencia inquietantemente profética. N739AW se le informa que las anomalías meteorológicas en su área pueden causar desplazamiento temporal. Recomiendo una corrección de rumbo inmediata. La respuesta de Wells: repita, ¿temporal qué? Es seguida por estática. Luego una serie de sonidos que los analistas acústicos no han podido identificar, descritos de diversas maneras, como rotura cristalina, trueno a cámara rápida y, lo más inquietante, el sonido de la realidad desgarrándose. Después de 17 segundos de estos sonidos anómalos, la voz de Wells regresa, extrañamente tranquila. Algo anda mal con los instrumentos, todas las lecturas imposibles, cielo tanto oscuro como claro. No puedo decir qué camino es hacia abajo. Una pausa. Luego, espera, veo luces de pista, pero están mal de alguna manera. Intentaré aterrizar. La grabación termina ahí. Los siguientes 3 minutos de lo que deberían haber sido datos grabados consistieron en lo que los técnicos describieron solo como patrones estáticos no aleatorios que sugieren información organizada de tipo desconocido. Los intentos de analizar esta sección bloquearon 3 supercomputadoras diferentes y, según los informes, causaron fallas inexplicables en el equipo en el laboratorio donde se realizó el análisis. En cuanto al propio William Wells, los informes médicos filtrados por una enfermera en el centro donde estaba detenido describieron a un hombre físicamente consistente con alguien que había envejecido naturalmente durante 17 años, pero sin evidencia de haber experimentado ese tiempo. Sus recuerdos se detuvieron por completo el 15 de abril de 2006. No tenía explicación de dónde había estado o cómo había sobrevivido. Los análisis de sangre mostraron marcadores humanos normales, aunque con varias anomalías inexplicables en su estructura celular que un hematólogo comparó con efectos teóricos de la dilatación del tiempo relativista en el tejido humano. Lo más significativo es que su ADN coincidió con muestras históricas registradas para William Wells, confirmando su identidad más allá de toda duda razonable. Era, imposiblemente, exactamente quien decía ser. 73 días después del incidente, tanto William Wells como la aeronave desaparecieron. Las pruebas de ADN confirmaron que era el piloto desaparecido hace 17 años. La gente de pueblo en mi natal Guanajuato, México, dirían ¡qué milagro! En el centro médico, la enfermera Josefina escuchó que William hablaba de un pueblo llamado Santa Elena, pero no existe tal lugar. Al estilo de «ya te cargo el payaso», el gobierno no ha dado explicaciones y la gente no sabe qué pensar. Tal vez el gobierno quiere evitar el pánico, como en la película
El día después de mañana, donde la gente huye despavorida. ¿Crees que hay otras dimensiones? Déjanos tus comentarios y dale súper gracias. En el corazón de la noche, a las 3:17 de la madrugada, las alarmas del hangar resolaron, interrumpiendo la tranquilidad. Un empleado de mantenimiento, arriesgando su puesto y violando su acceso de seguridad, reveló a investigadores aeronáuticos que al llegar, la seguridad encontró el hangar vacío. Las enormes puertas estaban cerradas por dentro, sin rastro alguno de cómo una aeronave entera podía desaparecer de un recinto vigilado. Los registros de seguridad confirmaron que, a la misma hora, William Wells se desvaneció de su habitación en el centro médico. Las cámaras no mostraron nada inusual hasta las 3:16 de la madrugada, cuando la imagen comenzó a distorsionarse. Un minuto después, la distorsión se aclaró, revelando una cama vacía. La puerta permaneció cerrada, su cerradura electrónica sin actividad alguna. 2 semanas después, Diana Wells renunció a su puesto en la Dirección General de Aeronáutica Civil. Se desconoce su paradero actual, aunque fuentes no confirmadas sugieren que podría estar trabajando con una organización privada de investigación que estudia anomalías aeronáuticas. Roberto Keller, el controlador aéreo veterano que presenció el aterrizaje inicial, falleció de un aparente infarto 6 meses después del incidente. Su hija descubrió su diario personal, que contenía una entrada inquietante fechada un día antes de su muerte. Ha sucedido 2 veces más. Mismo avión, diferentes aeropuertos. Nadie me cree. Pero he visto los reportes. Oak Ridge no fue la primera vez que el N739AW regresó, y no será la última. La cosa que volvió con Wells se está extendiendo. La Dirección General de Aeronáutica Civil ha clasificado oficialmente el incidente de Oak Ridge como fallo de equipo que condujo a la identificación errónea de aeronaves y personal. Todos los registros relacionados con el evento han sido sellados bajo disposiciones de seguridad nacional que no expirarán hasta el año 2076. Pero la historia no termina ahí. En los 17 años transcurridos desde el incidente de Oak Ridge, se han reportado 8 eventos similares en pequeños aeropuertos de todo el continente americano, aunque ninguno ha sido reconocido oficialmente. En cada caso, aeronaves que habían desaparecido años o décadas antes supuestamente regresaron. Sus pilotos sin conciencia del tiempo transcurrido, sus aeronaves exhibiendo las mismas características imposibles, consumo mínimo de combustible, discrepancias en la composición de los materiales y firmas de radar anómalas. En 6 de estos casos, las aeronaves y los pilotos se desvanecieron nuevamente en cuestión de horas o días después de su regreso. En los 2 casos en que las aeronaves permanecieron, los pilotos murieron a las pocas semanas de su reaparición, ambos a causa de una forma previamente desconocida de demencia de inicio rápido que los neurólogos describieron como consistente con un trauma masivo del lóbulo temporal. El examen de estas aeronaves reveló más imposibilidades. Componentes fabricados por empresas que nunca han existido, aleaciones con estructuras moleculares que los metalúrgicos afirman que no se pueden producir utilizando la física conocida, y, en un caso, un libro de registro que contenía entradas de vuelos que ocurrieron después de la segunda desaparición de la aeronave, vuelos a destinos descritos con coordenadas que no existen en ningún mapa actual. La doctora Elisa Montgomery, experta en seguridad aérea, que ha pasado 14 años investigando estos incidentes, a pesar de la resistencia institucional, ha desarrollado una teoría que llama incursión de dimensión de bolsillo. Según la doctora Montgomery, ciertas condiciones meteorológicas, combinadas con campos electromagnéticos específicos, pueden crear rupturas temporales en el espacio-tiempo, lo que permite que las aeronaves se deslicen hacia dimensiones paralelas o burbujas temporales donde el tiempo pasa de manera diferente, si es que pasa.
Lo más preocupante, explicó la doctora Montgomery en una presentación a una conferencia marginal de seguridad aérea que no recibió atención de los medios convencionales, es que estos eventos parecen estar aumentando en frecuencia. El primer caso documentado fue en 1978, el siguiente ocurrió en 1992, luego 2006, luego 2023. Ahora estamos viendo múltiples incidentes por año. Algo está debilitando las barreras entre nuestra realidad y algún otro lugar. La investigación de la doctora Montgomery apunta a ciertos puntos calientes geográficos donde es más probable que ocurran estos incidentes, principalmente a lo largo de lo que ella llama líneas de falla temporales, que corresponden aproximadamente a áreas de actividad electromagnética inusual en las regiones montañosas del continente americano. Ha identificado 17 puntos calientes potenciales y ha intentado advertir a las autoridades de aviación que restrinjan los vuelos en estas áreas durante condiciones atmosféricas específicas. Sus advertencias han sido ignoradas universalmente por los canales oficiales. Quizás lo más inquietante es lo que sucedió con las aeronaves que permanecieron después de la muerte de sus pilotos. Ambas fueron incautadas por agencias gubernamentales no reveladas y transportadas a instalaciones restringidas. Un técnico de mantenimiento que tuvo contacto con una de estas aeronaves durante su transporte informó que la aviónica del avión se activaba sin energía, que las agujas de la brújula giraban aleatoriamente en su presencia y que los relojes digitales y los teléfonos mostraban fechas imposibles cuando se acercaban al fuselaje. Ese avión ya no era solo una máquina, declaró el técnico antes de su posterior desaparición. Era como si hubiera sido infectado con algo que se estaba extendiendo a otros sistemas con los que entraba en contacto. Esto nos lleva al incidente más reciente, que ocurrió hace solo 37 días en una pista de aterrizaje privada cerca de Redmond, Oregón, a menos de 320 kilómetros de donde William Wells hizo su imposible regreso. Una avioneta Cessna 182 de un solo motor, número de matrícula N182TB, desapareció durante un vuelo de rutina el 7 de agosto de 1994. El piloto, Thomas Brennan, era un aviador experimentado con más de 3.000 horas de vuelo. No se recibió ninguna llamada de socorro y, a pesar de una búsqueda exhaustiva, nunca se encontró rastro de la aeronave ni de su piloto. El 29 de julio de 2023, 29 años después de su desaparición, los operadores de radar en el centro de Seattle detectaron una aeronave no identificada que ingresaba al espacio aéreo restringido. La aeronave no transmitía una señal de transpondedor y no respondía a las llamadas de radio. Se enviaron aviones de combate para interceptar, pero cuando llegaron al lugar, el contacto de radar se había desvanecido. 3 horas después, una avioneta Cessna 182 con la matrícula N182TB aterrizó en la pista de aterrizaje privada donde Thomas Brennan había despegado originalmente hace 29 años. La pista de aterrizaje se había convertido desde entonces en una pequeña instalación de investigación, propiedad de una empresa llamada Investigación de Dinámica Temporal, una organización privada fundada por Diana Wells 8 años después del breve regreso de su padre. Las imágenes de las cámaras de seguridad, que fueron misteriosamente cargadas en múltiples sitios de intercambio de archivos antes de ser eliminadas por entidades desconocidas, muestran la aeronave rodando hasta detenerse. Un hombre que coincide con la descripción de Thomas Brennan sale de la cabina, luciendo confundido pero ileso. Es recibido en la pista por una mujer cuyo rostro no es claramente visible, pero cuyas características físicas coinciden con las de Diana Wells. El audio es limitado, pero las versiones mejoradas revelan que la mujer dice: «Bienvenido de nuevo, señor Brennan. Lo hemos estado esperando. No es el primero, y no será el último». La respuesta de Brennan: «No entiendo. Acabo de despegar». ¿Dónde está la tormenta? La mujer. La tormenta lo ha estado esperando durante 29 años, pero ahora está donde debe estar. Las imágenes terminan cuando caminan hacia un edificio marcado con el logotipo de Investigación de Dinámica Temporal.
un reloj de arena estilizado con alas. Según exempleados de la instalación que han hablado bajo condición de anonimato, Investigación de Dinámica Temporal ha estado recopilando datos sobre estos eventos de desplazamiento temporal durante más de una década. Su investigación sugiere que las aeronaves regresadas no son simplemente máquinas que han viajado a través del tiempo, sino más bien puntos de anclaje interdimensionales que permiten que algo de otro plano de la realidad establezca un punto de apoyo en nuestro mundo. No están estudiando estos aviones para comprender el fenómeno, afirmó un ex investigador. Los están usando para tratar de estabilizar la conexión, para mantener la puerta abierta. Otro denunciante fue más directo. Diana Wells cree que su padre está atrapado entre dimensiones, no completamente en nuestro mundo ni en el otro. Estos aviones son la única conexión, la única forma de traerlo de vuelta permanentemente. Pero lo que no entiende, o tal vez no le importa, es lo que más podría pasar si tiene éxito. Investigación de Dinámica Temporal cesó todas sus operaciones oficiales hace 17 días. Su instalación cerca de Redmond ahora parece abandonada, aunque las imágenes de satélite muestran firmas térmicas inusuales que emanan de estructuras subterráneas que no aparecen en ningún plano de construcción público. El paradero actual de Thomas Brennan, al igual que el de William Wells, sigue siendo desconocido. La avioneta Cessna 182, que regresó después de 29 años, también está desaparecida, junto con todos los datos de investigación de la instalación. Pero quizás el aspecto más escalofriante de este misterio en curso proviene de las grabaciones de control de tráfico aéreo de pequeños aeropuertos de todo el país. En las últimas 2 semanas, ha habido 17 instancias reportadas de retornos de radar fantasma, aeronaves que aparecen repentinamente en el radar sin señal de transpondedor, manteniendo trayectorias de vuelo imposibles y luego desapareciendo de manera abrupta. En cada caso, la aeronave permaneció visible en el radar durante exactamente 17 minutos antes de desaparecer, y en cada caso, los controladores de tráfico aéreo informaron haber escuchado una voz débil que se abría paso en múltiples frecuencias durante estos eventos, una voz que el análisis acústico ha confirmado que es idéntica a la de William Wells de las grabaciones de la cabina del N739AW. El mensaje, repetido en cada instancia con ligeras variaciones. El límite se está adelgazando. Están pasando más. Se parecen a nosotros, pero no lo son. Chequen los ojos. Siempre chequen los ojos. Las autoridades de aviación continúan atribuyendo estos incidentes a fallos de equipo, interferencias atmosféricas o errores del operador. Los vuelos comerciales continúan operando a través de los puntos calientes identificados sin restricciones ni advertencias a los pilotos sobre posibles anomalías temporales. Y en algún lugar, tal vez en nuestra dimensión o tal vez en otra, William Wells aún puede estar volando su Baron 58 buscando una forma de volver a casa o trayendo algo más con él. ¿Qué harías si fueras un controlador de tráfico aéreo y una aeronave que desapareció hace décadas apareciera repentinamente en tu radar? ¿Seguirías el protocolo y lo tratarías como una emergencia ordinaria o alertarías inmediatamente a las autoridades superiores sobre una posible incursión dimensional? ¿Crees que estos incidentes son simplemente una serie de coincidencias e identificaciones erróneas? ¿O evidencia de algo mucho más inquietante que está sucediendo en nuestros cielos, algo que las autoridades de aviación no quieren que el público sepa? Comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete para obtener más investigaciones sobre misterios de aviación que los principales medios de comunicación se niegan a cubrir. La verdad está ahí fuera, escondida a plena vista, esperando a que alguien sea lo suficientemente valiente como para reconocerla. Apoya nuestro trabajo y deja un súper gracias si esta información te ha parecido valiosa.